Entonces el petrosoma superficial mayor, que va a ser importante porque va a corresponder a la secreción lagrimal, de ahí que alteraciones a nivel del oído medio pueden generar también trastornos a nivel, o sea, sequedad a nivel de los ojos, ¿no? El nervio del músculo del estribo, como les decía, el reflejo, que va a estar en relación con la acomodación en las ondas sonoras, la famosa cuerda del tímpano, que se va a unir al nervio lingual, ¿no?, del glosofaringeo, y va a dar la sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el facial, rama sensitiva, ¿no? Sensibilidad gustativa, no sensibilidad motora, sensibilidad gustativa, ¿no? Entonces, otra patología que puede generar trastorno a nivel del nervio facial es las famosas parálisis faciales. Y las parálisis faciales, como les decía, pueden ser centrales o pueden ser periféricas. ¿Cómo diferenciamos? La parálisis facial central no va a haber afectación de los músculos frontales, y en la parálisis facial periférica sí va a haber afectación de los músculos frontales. Esa es la única diferencia. Por eso es que cuando nosotros tengamos un paciente con parálisis facial debemos decir que cierre los ojitos, y al cerrar los ojos vemos si se frunce la frente, ¿no? Si se frunce la frente, central. Si no se frunce, periférica. Y en ambos casos va a haber desviación de la comisura hacia el lado enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede generar? Recuerden que el núcleo, el origen real y aparente del nervio facial se encuentra a nivel del surco bulboprotuberancial. Entonces, es lógico que cualquier lesión que se genere en esa zona va a generar parálisis facial central, ¿no? Tumores, la mayoría de las veces está generado por lesiones vasculares, ¿no? Virales como la poliomielitis, esclerosis múltiple, ¿no? Y como les decía, aquí no va a haber compromiso de la región frontal. Y la parálisis facial periférica, que es la más frecuente, y la más frecuente es la idiopática o la de Bell, ¿no?, asociada a muchos factores, dentro de ellos el estrés, ¿no? La traumática, ¿no?, asociada a heridas o traumatismos craneales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con por ejemplo, con la glándula parótida o los famosos LEFOR, ¿no?, sobre todo el el LEFOR 3 en este caso, ¿no?, que está más hacia superior. Tumorales, en el caso, por ejemplo, de un tumor de parótida, ¿no?, el famoso síndrome de Ramsay-Hunt, que es una afectación propia del mismo nervio por la afectación neurológica del virus herpes zóster, en la otitis media aguda y en la otitis media crónica. ¿Por qué en la otitis media aguda? Ya hemos dicho que una otitis media aguda o crónica puede complicarse con por ejemplo, una otitis media supurativa o una mastoiditis. Y recuerden que el nervio facial está pasando por la parte posterior de la parte posterior, que es la mastoidea, ¿no?, de la caja media. Síndrome de Menkenson-Rosenthal o Herford son, por ejemplo, la famosa fiebre uveoparotidia, que están asociadas a patologías reumatológicas, ¿no?, autoinmunes. La más frecuente es la parálisis idiopática o la famosa parálisis de Bell o Afrigiori, 40% del total. La teoría, las causas atribuyen a causas vasculares, causas virales, la característica es de inicio brusco y tienen un 80%, la evolución es benigna con recuperación completa, ¿no?, dura entre 15 a 6 meses, ¿no? Eso sí lo hemos visto, porque frecuentemente en la consulta siempre vienen esos pacientes, ¿no? Es muy frecuente. Y el diagnóstico lo hacemos a través de una electroneurografía y una electromiografía, ¿no?, para descartar cualquier lesión a nivel de la musculatura de la carita. Se genera un 60% de degeneración axonal, pero como les decía, el 80% de esos pacientes recuperan adecuadamente, ¿no? Y el tratamiento es empírico, ¿no?, corticoides. Empezamos con dexametasona endovenosa y luego continuamos con prednisona, ¿no?, entre no más de 15 días, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico indicado para pacientes con 90% de degeneración se hace cirugía descompresiva, en el caso sea una tumoración, por ejemplo, ¿no? Si hay lesiones o secciones, se pueden hacer reemplazos del nervio facial, pero los resultados no son muy alentadores, ¿no?, en este caso. Por ejemplo, cuando hay traumatismos faciales que generen lesiones a nivel
del nervio no recupera al 100%, ¿no? Bueno, la tercera pregunta refiere, la enfermedad de Meniere se caracteriza por todo lo siguiente excepto. Recuerda que la enfermedad de Meniere tiene un síntoma característico. En realidad es una triada, ¿no es cierto? Pero muchas personas refieren al Meniere como vértigo, el vértigo de Meniere, que es el síntoma característico y patognomónico que debe tener la enfermedad de Meniere. Además de hipoacusia y tinnitus, o sea, sonido. Entonces, Meniere, hipoacusia, ¿no? Vértigo y tinnitus. Y el Meniere se genera porque va a existir una alteración en lo que va a ser el volumen de líquido endolinfático con el perilinfático, o sea, un hidrops linfático, ¿no? Entonces, si estamos hablando que tiene que ver con el hidrops linfático, ¿qué tipo de hipoacusia generará el Meniere? Recuerden que el hidrops, o sea, el líquido endolinfático y el perilinfático se encuentran en el oído interno. Y habíamos dicho que todo lo que esté en el oído interno va a generar hipoacusia de percepción. Y todo lo que esté en la caja media y conducto auditivo externo va a ser hipoacusia de conducción o de transmisión, ¿no? Entonces, el síndrome de Meniere se va a caracterizar por todo lo siguiente, excepto, dice, ¿no? Crisis de vértigo rotatorio, sí, existe crisis de vértigo rotatorio, ¿no? Vamos a hablar un poquito después de lo que es vértigo para más o menos orientarnos, ¿no? Entonces, hipoacusia neurosensorial con reclutamiento mayor de sonidos graves. Habíamos dicho que la hipoacusia es neurosensorial, o sea, de percepción, ¿no es cierto? Porque hay afectación del oído interno. Afectación bilateral en el 15 al 20% de los casos, ¿no? En este caso se trata de un vértigo periférico, ¿no? Y esta es la característica del vértigo periférico es que es rotatorio y además cursa con estados de estabilidad, ¿no? O sea, durante la crisis el paciente se siente tranquilo y de una manera brusca nuevamente viene otra vez la sintomatología, ¿no? Fluctuación en la audición debido a la hipoacusia. Entonces, en el Meniere, como le decía, los estados intercrisis son estables, el paciente cede totalmente su sintomatología, pero de manera brusca puede volver a presentar el cuadro. Es una característica del Meniere. Entonces, el vértigo, una sensación ilusoria de desplazamiento, ya sea del individuo con respecto al medio o del medio con respecto al individuo, ¿no? Sensación de giro, oscilación o hundimiento, que puede acompañarse de desequilibrio o un cortejo vegetativo. Todos dicen que no puede haber vértigo sin nistagmus, o no puede haber, pero sí puede haber nistagmus sin vértigo. Entonces el vértigo tiene otro componente importante que es el nistagmus, ¿no? El nistagmus, movimiento rápido e involuntario de los ojos. Entonces, como acá les decía, no existe vértigo sin desequilibrio y sin nistagmus, ¿no? Pero puede existir desequilibrio y nistagmus sin vértigo. Entonces las causas de vértigo, las periféricas, el paroxístico posicional benigno, muy frecuente. El vértigo tiene que ver, además de tiene que ver con la mirada, o sea, el reflejo ocular también juega un papel importante, la musculatura cervical también juega un papel importante, ¿no? La neuronitis vestibular hace referencia a una inflamación, ¿no?, de la parte vestibular del octavo par. Recuerden que el octavo par tiene una rama que es la vestibular y la otra que es la coclear. El nervio octavo par se llama vestíbulo coclear, ¿no? En la enfermedad de Meniere, como habíamos visto, ¿no?, el neurinoma del acústico hace referencia a un tumor del octavo par. Acá sí va a haber afectación de los dos ramos porque estamos hablando del octavo par en sí, no solo del vestibular. Traumatismos craneales, ¿no?, que tengan que ver con la caja media, por ejemplo, fracturas del peñasco. Y las fracturas del peñasco pueden ser longitudinales o transversales. Sobre todo las transversales van a tener este tipo de lesiones. La artrosis cervical y algunos fármacos que pueden generar esos vértigos periféricos, ¿no?
En el área de cirugía, por ejemplo, el famoso metronidazol, ¿no? Genera esta sensación de vértigo y el tramal, ¿no? Cuando se aplica endovenoso, generan estas sensaciones de vértigos. Y los vértigos de causas centrales, ¿no? Vamos a hablar ya de lesiones vasculares que ya tengan que ver con el área central del equilibrio, que se llama la zona cerebelosa. Una insuficiencia vértebro-basilar, por ejemplo, puede generar esto, por insuficiencia cerebelosa, ¿no? Un accidente vascular de origen obviamente vértebro-basilar, la esclerosis múltiple, un tumor de fosa posterior que tenga que ver con todo el área cerebelosa, traumatismos craneales que rompan la tienda del cerebelo y genere lesiones en esa zona, ¿no? Y algunos fármacos, ¿no? Bueno, la cuarta pregunta, en el paciente mayor, desde la aparición de la triada otorrea, pseudomonas, diabetes es sospechosa de diabético, todo lo que es diabético e inmunosuprimido, ya sea por VIH o por quimio o radioterapia, ¿no? Van a ser asientos pues, de los gérmenes oportunistas, ¿no? Y ahí ya tenemos que pensar lo malo, pues, ¿no? Entonces, pseudomona, diabetes, es sospechosa de otitis externa maligna. Y la otitis externa maligna es un tipo de infección, ¿no? Que se va a generar por la pseudomona como germen, pero que solamente va a ser afecto los pacientes inmunosuprimidos, ya sea diabéticos, como les decía, pacientes VIH o pacientes que reciben quimio y radioterapia, cuya inmunosupresión hace que se colonicen estos pacientes, ¿no? Recuerden que los diabéticos, por el componente microangiopático y neuropático, también van a generar diferentes tipos de complicaciones. Ahí está la colecistitis aguda enfisematosa, por ejemplo, en la cual la inflamación aguda de la vesícula va a generar, ¿no es cierto?, una gangrena inmediata en el paciente a nivel vesicular, producido por la pseudomona, la colonización, ¿no? Por el componente microangiopático que tiene los diabéticos, ¿no? Igual los inmunosuprimidos, ¿no? Por la baja defensa hace que se colonicen estos gérmenes, ¿no? El colesteatoma, como habíamos dicho inicialmente, se trata de la queratinización de las paredes de la caja media, ¿no? Que lo que condiciona más son complicaciones como perforación y sobreinfección, pero muy pocas veces van a generar una otitis externa maligna, ¿no? La otitis media necrótica, recuerden que el germen más frecuente para la otitis media es el neumococo, ¿no es cierto? Le sigue la Klebsiella. Pero existen algunas infecciones sobreagregadas, sobre todo pacientes en niños, por ejemplo, que sufren de sarampión o rubiola, en los que se agregaba una otitis asociada, ¿no? Obviamente la complicación en estos casos era la meningitis final. Entonces, a este tipo de casos, una otitis producida por la sarampión y la rubiola se denominaba otitis media necrótica. Es un tipo de otitis especial. Los granulomas eosinófilos, la histocitosis X, recuerden, es una infección granulocítica que genera proliferación histocitaria. Ahí tenemos tres síndromes, ¿no? Hanschule-Christian, pero que no viene al caso de revisarlos ahora, pero lo van a revisar en otro lado. Los pólipos del oído medio, los pólipos, recuerden, en el oído medio pueden ser pólipos de cerumen o pólipos inflamatorios, que son proliferaciones de la mucosa, ¿no? En el oído medio. No tienen tendencia a la malignidad como sucede en otras partes del organismo, como en el colon o en el estómago o en la vesícula, no tiene nada que ver, ¿no? Son proliferaciones de la mucosa que sí pueden generar problemas en la audición y que pueden ser removidos quirúrgicamente, ¿no? No tienen tendencia. Entonces, la otitis externa maligna o necrotizante se ve en pacientes inmunosuprimidos o diabéticos, generalmente de edad avanzada. El germen causable es Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Afectación difusa con compromiso del pabellón auricular y las partes blandas adyacentes, ¿no? Puede generar abscesos, osteomielitis, tromboflebitis o meningitis, lo más complicado. Tratamiento de antibióticos sistémicos debería ser quirúrgico en caso sea necesario, ¿no?
A ver, señale cuál de las siguientes estructuras no está contenida en el oído medio. No está en el oído medio. Bueno, más fácil. Martillo, yunque y estribo, sí está. ¿No es cierto? La rama timpánica del quinto par craneal. ¿Cómo se llama este nervio? ¿Recuerdan? Existe una rama que viene a través de la trompa de Eustaquio, ¿no? Claro, el tensor del tímpano se llama. El tensor del tímpano venía, ¿no es cierto?, por la trompa de Eustaquio hacia la cara anterior, ¿no? Y que luego progresaba para unirse hacia el músculo del martillo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente este par no se encuentra en la caja media, sino estaría como componente de la trompa de Eustaquio, a nivel de la pared anterior, pero no necesariamente dentro de la caja del tímpano, ¿no? Los músculos estapedio y tensor del tímpano, ¿no? Entonces, es el músculo el que sí está dentro, ¿no? El músculo tensor del tímpano y el músculo estapedio. Entonces, nosotros tenemos la cara anterior de inserción del músculo que sí va a ir hacia el martillo, ¿no es cierto? Y va a ser estimulado por el nervio que viene a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, es el músculo el que está contenido dentro de la caja, no el nervio, ¿ya? Lo mismo sucede con el estribo, ¿no? El músculo del estribo se inserta en la pared posterior y de ahí se dirige hacia el estribo. Nervio cuerda del tímpano, rama del séptimo par. Sí hemos dicho, ¿no es cierto? La cuerda del tímpano que se genera en la pared posterior atraviesa la membrana timpánica en la parte superior para llegar hacia la trompa de Eustaquio y transcurrir para llegar a dar la sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. El plexo timpánico y los nervios del promontorio. El plexo timpánico se encuentra en la cara interna, ¿no? En la cara medial. Entonces, ¿qué es lo que no se encuentra? La rama timpánica del quinto par craneal. Recuerden que el quinto par craneal es el que va a dar el nervio al músculo del martillo, ¿no? Recuerden, el martillo se agarra con las 5 manos, pero no es el nervio el que cruza, sino el nervio llega a través de la trompa de Eustaquio a la pared anterior y de la pared anterior aparece el músculo, ¿no es cierto?, tensor del tímpano que se va a dirigir recién hacia el martillo, estimulado por ese nervio, ¿no? El tensor del tímpano. Entonces, ¿qué no está contenido en el oído medio? La rama timpánica del quinto par craneal, o sea, tensor del tímpano, o el músculo del martillo. Muy bien, señale de los siguientes lo más importante en el diagnóstico de los trastornos del equilibrio. Ahora, cuando les hagan este tipo de preguntas, casi todas van a tener como respuesta la misma. Para todo, lo más importante es la anamnesis y la exploración clínica del paciente. Con una buena anamnesis y con un buen examen físico, nosotros podemos hacer diagnóstico de las diferentes patologías que podamos tener en el paciente. Entonces, trastorno del equilibrio podemos medirlo de dos maneras, ¿no es cierto? Las famosas pruebas, ¿no? ¿Cómo exploramos el equilibrio? Las pruebas de posición, la famosa prueba de Romberg, ¿no es cierto? Entonces, la otra es con la de Romberg, la que ustedes saben, no sé, con los ojos cerrados, abrimos los brazos y el paciente va a generar alteraciones en el movimiento, ¿no? Dependiendo de la patología que vaya a tener. La marcha con los ojos cerrados, una marcha lineal, ¿no? La marcha simulada, cuando hay una alteración en la progresión de aproximadamente mayor a 30 grados, según refiere, va a ser positiva. Y la prueba de los índices o de Bahrani, ¿no? Casi es una prueba de la marcha de los ojos cerrados y el índice, prueba de los índices son las que la mayoría de nosotros hacemos los fines de semana, ¿no? No nos cuadran a los policías. Entonces esa es la manera más idónea de explorar el equilibrio, ¿no? Sencilla, y ahí podemos determinar si existe realmente un trastorno a nivel del equilibrio. Entonces, como ven, la audiometría nos sirve para valorar los potenciales evocados, ¿no?
tenemos dos pruebas, la de Ring y la de Weber, que es la que ustedes sí tienen que saber, que más adelante lo vamos a ver que le van a preguntar. La impedanciometría, que nos mide los tonos que se transmiten, ¿no? La videonistamografía, que va a determinar la presencia o no de nistagmus, un lente oscuro que está conectado a una cámara y determina los movimientos de los ojos frente a estímulos, ya sea dolorosos, visuales, ¿no? O térmicos. Resonancia nuclear magnética, bueno, hace... ¿Qué año estamos? Desde 2005 yo estoy acá en Lima, y bueno, antes no era tan común pedir una resonancia magnética como ahora. Pues, ahora para todo pedimos resonancia magnética, entonces la disponibilidad también ya está, ¿no? Entonces la respuesta acá es la D, ¿no? Amnesia y exploración clínica. Entonces recuerden, probablemente no les venga ese tipo de preguntas, porque es muy fácil, muy regalada. Pero la respuesta siempre va a ser la misma cuando tengan qué es lo mejor en cuanto a evaluación, para el diagnóstico de un paciente, ¿no? Anamnesis y exploración clínica. ¿No? Entonces, dentro de la audiometría, nosotros vamos a tener las famosas pruebas audiométricas, ¿no es cierto? Y las dos famosas pruebas que siempre nos preguntan en los exámenes, las famosas pruebas de Ring y las de Weber. Tanto la Ring y Weber se sirve para determinar la factibilidad o la permeabilidad de la vía aérea versus la vía ósea. O sea, estas dos pruebas nos van a determinar si la hipoacusia que tenemos es de transmisión, ¿no es cierto? Un Ring negativo, transmisión. ¿Y cómo es el Ring? Así es, ¿no? Ese es vía neuronal, o sea, mastoides acá y mastoides acá. A diferencia de Weber, que es mononeuronal, ¿no es cierto? Entonces, en el Ring, nosotros colocamos el diapasón a nivel de la mastoides y nos sirve para comparar la vía aérea versus la vía ósea. Ambas patologías de conducción, ¿ya? Entonces, si el Ring es negativo, ¿no? Significa que no va a haber progresión del sonido. Estamos frente a una hipoacusia de conducción o de transmisión. Y si el Ring es positivo, lo que significa que el paciente sí va a escuchar, ¿no es cierto? Tanto por vía aérea como por vía ósea, la hipoacusia va a ser de percepción. ¿No? Muy poco ya se hace estas pruebas, ¿eh? Todo ya sistematizado, así que metemos al paciente en una máquina, así como los oftalmólogos, ya nos sacan el diagnóstico. Y la de Weber, ¿no? Cuando es una hipoacusia de transmisión, o sea, de conducción, va a estar lateralizado hacia el lado enfermo, ¿no? Y cuando va a ser de percepción, el sonido se va a lateralizar hacia el lado sano. Este es el normal, hacia ambos lados. Ambos miden la vía, este mide la vía ósea, simplemente la ósea, y la Ring mide la vía aérea y la vía ósea. Ambas para hipoacusias de conducción. Entonces la prueba Ring negativa es propio de las sorderas de transmisión, ¿no es cierto? En percepción el Ring es positivo, porque se escucha. La percepción del sonido a nivel de la vía ósea y aérea se está dada, ¿no? Entonces hablamos de hipoacusia de percepción en este caso. En las de percepción recuerden que el Weber está tirado hacia el lado sano, y en las de transmisión Weber está tirado hacia el lado enfermo. Entonces, para que se acuerden más o menos, Ring negativo y Weber positivo, transmisión. Ring positivo y Weber negativo, percepción. O sea, al revés. Tumores del acústico, dicen. Ahora, los tumores del acústico, ¿no? Como son patología propia de los nervios, va a ser tumores de percepción, ¿no es cierto? La cofosis, que van a ser lesiones a nivel de la cóclea o el caracol, oído interno, también va a ser patología de percepción. El Menier da una hipoacusia de
percepción por el hidrops en lo linfático que genera, ¿no? Entonces también la pregunta le puede venir así, pues no solamente de transmisión o percepción, sino le van a venir patologías. Por eso es que ustedes tienen que enfocarse, ¿no? Todo lo que es oído medio y oído externo, transmisión. Todo lo que es oído interno, percepción. Ese es el enfoque que tienen que dar cuando hablen de hipoacusia o sordera, ¿no? El tratamiento inmediato ante una perforación timpánica de origen traumático debe ser. No es muy frecuente las lesiones traumáticas a nivel de la membrana timpánica, ¿no? A no ser que se trate de, por ejemplo, de los niños o pacientes psiquiátricos, ¿no? Y la segunda, bueno, la traumática es la primera causa y la segunda causa son las infecciosas. En ambos casos, más del 80% tienen evolución favorable, o sea, revierte el problema. Entonces, en el caso de una perforación timpánica, la mayoría de las veces lo que único que tenemos que tener es una conducta expectante, ¿no? Obviamente se debe dar tratamiento por antibióticos por vía oral, pero no para tratar la perforación, sino para tratar, por ejemplo, una sobreinfección cuando se trata de un traumatismo, ¿no? Cirugía inmediata no se realiza, cirugía porque, como les decía, más del 80% revierten, o sea, cierran espontáneamente. Tratamiento con gotas anestésicas locales. La membrana timpánica no es la que duele, sino lo que duele es el aumento de la presión en esa zona, lo que sí va a tener problemas en la audición, ¿no? Posteriormente, de tipo de conducción. Cierre con láser, o sea, crioterapia no se realiza, ¿no? Entonces acá la actitud es expectante, porque la mayoría de las veces cierra. Recuerden que la mayoría de las perforaciones se generan en la parte posterior y anteroinferior, ¿no? Y si nosotros vamos a hacer un drenaje de una otitis purulenta media, por ejemplo, tenemos que buscar esta zona. Porque recuerden que por acá está el músculo del martillo, la protrusión del músculo del martillo, la pars flácida que está por acá, y el nervio cuerda del tímpano que está pasando por acá, ¿no es cierto? Recuerden que este recuento anatómico importante. Eso también les preguntan, ¿no? La cuerda del tímpano es rama del facial, ¿no es cierto? Y acá está la pirámide luminosa, que es lo que vemos brillante y lo que debemos de ver. O sea, ¿qué debemos buscar cuando hacemos la otoscopía? Esta pirámide luminosa, que es la que nos va a determinar la indemnidad de la membrana timpánica, descartando cualquier proceso inflamatorio dentro de la caja timpánica. Barotraumas también pueden generar lesiones traumáticas a nivel de la membrana timpánica y generar la lesión de esta, ¿no? Entonces lo más frecuente es esto, ¿no? Generamos traumatismo usando los hisopos o los cotonetes, ¿no? Y como les decía, la parte más frecuentemente comprometida es esta zona, ¿no? La actitud es expectante, definitivamente. Salvo casos de complicaciones en las que sí se puede hacer una timpanoplastía, pero una vez que sea todo el proceso inflamatorio que se dé, ¿no? Entonces, la otitis externa maligna, ¿qué es? Ya habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? Es una infección del conducto auditivo externo asociado a inmunosupresión, ¿no? Un carcinoma espinocelular sobreinfectado del oído externo, no. El carcinoma espinocelular o los escamosos son los más frecuentes a nivel del oído externo, ¿no? Es el tumor maligno más frecuente. Un carcinoma vasocelular sobreinfectado del oído externo. Los vasos celulares son tumores malignos frecuentes de la pirámide nasal externa. O sea, en la pirámide nasal vamos a encontrar bastantes vasos celulares y son esas lesiones oscuras, negras, que parecen hemangiomas, que aparecen en los surcos nasogenianos o en el dorso de la nariz, ¿no es cierto? Aquí en los vasos celulares el tratamiento definitivo es la resección y luego, sobre todo la resección. Si la resección te da bordes libres, el tratamiento termina. El paciente no va a quimio ni a radio, ¿no? Entonces el tratamiento acá es positivo. Entonces, un carcinoma vasocelular infectado del oído externo, no. Los vasos celulares son más frecuentes a nivel de la pirámide nasal, ¿no? La enfermedad de Bowen sobreinfectada. La enfermedad de Bowen también es una lesión queratinizada asociada
a carcinomas espinocelulares o epidérmicos, ¿no? Que tienen una tendencia congénita. Un proceso infeccioso del oído externo secundario a un tumor parotídeo, no, ¿no es cierto? Más adelante vamos a hablar que los tumores parotídeos más frecuentes son los benignos, ¿no? No son malignos. Mientras más pequeñita es la glándula salival, mayor el componente de malignidad de las tumoraciones. Mientras más grande, son más benignos, ¿no? Un proceso infeccioso que aparece con mayor frecuencia en los diabéticos, inmunosuprimidos, pacientes que reciben quimio y radioterapia, ¿no? Entonces la respuesta es la E.